El siguiente programa es de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, el cual es apto para niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Este programa llegará a ustedes bajo el patrocinio de las asociaciones civiles sin fines de lucro Carol Wojtyla y Fortalve, Formación de Talentos Venezolanos. Radio 1, 1340 AM, presenta Diplomacia en Uno, programa dedicado al enriquecimiento cultural, educativo, folclórico cultural y turístico con la finalidad de promocionar y promover los valores ciudadanos, abriendo ventanas comunicacionales desde Venezuela para el mundo, especialmente diplomático. Feliz día tengan todos, queridos amigos y amigas que nos sintonizan desde la frecuencia 1340 AM de Radio 1, la radio que usted quiere. También saludamos a quienes están conectados por la web desde Venezuela y el mundo por www.radio1.com.be. Los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, en Twitter, @Diplomacia en Uno, y en Facebook, Diplomacia en Uno, por donde puede hacernos llegar sus comentarios, observaciones y sugerencias. Hoy, como siempre, con la mejor disposición de compartir con ustedes un rato de aprendizaje, entretenimiento y buena música. Sin olvidar a nuestros amigos de radiocomunidad.com, quienes nos retransmiten en diferido los días sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y hoy tenemos un programa especial en el que les vamos a hacer recorrer un país lleno de historia, talento y belleza. El país de nuestro muy querido Papa Juan Pablo II, Polonia. Y como siempre, cuando hablamos sobre un país, lo hacemos de la mano de quienes mejor nos dan fe de toda la información que compartimos con ustedes, los representantes de las embajadas establecidas en nuestro país. Así es, y particularmente en el caso de hoy, tendremos con nosotros a la señora Milena Lukasiewicz, quien ocupa el cargo de Política, Economía y Cooperación como segundo secretario, y el señor Bruno Castro Benito, representante de Asuntos Culturales de la Embajada de la República de Polonia en Venezuela. También, como es nuestra costumbre, usted conocerá sobre la música polaca, la cual colocaremos durante todo nuestro programa, porque nuestra intención es hacerlo viajar a través de sus oídos a otros lugares del mundo y conocer mucha información importante a través de nuestros invitados especiales. Y ese viaje que lo estamos invitando a recorrer con nosotros hoy es con Gregory Armitano en los controles, Álvaro Acosta en la asistencia de producción y musicalización, y en la producción general y conducción del programa, quienes les hablan, Andreina Baroni y Ana Carolina Zambrano. Todos bajo la dirección del doctor Rommel Hill. Bueno, y qué mejor manera de comenzar a hacerlo que invitándoles a escuchar la primera pieza musical del repertorio de música de artistas polacos que tenemos hoy para compartir con ustedes. Ya volvemos. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zamiłował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Te wspólne niebo znów mam na słowo, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, że snu mnie wrócił ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na grobie i krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Szukajcie ze mną niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Szukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie.
ktoś pokochał mnie. Pokochał mnie. Pokochał mnie. Pokochał mnie. El tema musical que escuchábamos pertenece a Skadowi. Bien particular se escucha el idioma polaco, ¿no? Especialmente porque se oye la che y la k específicamente en esta canción. Al menos esta que estábamos oyendo interpretada por esta banda. Y cuando le dedicamos el programa a un país, seguimos siempre una metodología diseñada con un propósito, amigos. Y es que en nuestro espacio pueda conocer la información general del mismo, su ubicación geográfica, forma de gobierno, y también hablamos de la etimología del nombre. Igualmente nos referimos a su cultura y al gentilicio. Y en el caso de Polonia, se nos hace necesario hoy comenzar el tema haciendo una referencia sobre quien en vida fue Karol Józef Wojtyła, hombre de fe que llegó a convertirse en papa y es mayormente conocido como el Papa Juan Pablo II, el Papa peregrino. Sí, además recordamos que una de las asociaciones civiles sin fines de lucro que patrocinan este programa que usted disfruta todos los sábados lleva el mismo nombre en honor a este insigne hombre, quien ahora es, por cierto, además considerado santo por la Iglesia Católica y que dejó profundas huellas en este mundo, la Asociación Civil Karol Józef Wojtyła. Y además, bueno, de Juan Pablo II hay muchas cosas que se pueden decir como hombre en su vida diaria y como parte de la Iglesia Católica. De hecho, fue el primer papa polaco de la historia, además el primer papa no italiano. Cuando hace mención al papa peregrino, debemos recordar que viajó a no más de 129 países y adicionalmente tenía la habilidad de manejar 14 idiomas. Y no tuvo una vida fácil como hombre. Él sufrió pues de joven la pérdida de familiares muy cercanos. Antes de que él naciera, perdió 2 hermanas, luego perdió a su madre, a su padre, y tuvo una vida muy dura, inclusive durante la invasión nazi a Polonia. Y aún así fue un hombre de fe, fue un hombre que logró ser ejemplo de inspiración para muchos. Es de hecho considerado uno de los líderes más importantes del siglo XX y uno de sus principales aportes fue precisamente el enfrentamiento que hizo con la palabra y con el ejemplo a los regímenes totalitarios comunistas, pero también debemos decir que criticaba el capitalismo liberal. En ese sentido, pues buscaba un centro en función al respeto de los derechos humanos y a la libre determinación de los individuos. Y fue el primer papa en pedir perdón en nombre de la Iglesia Católica por las injusticias cometidas en el pasado, considerando la época de la Inquisición y otras medidas que se tomaban en aquellos tiempos. Sí, y promovió las relaciones entre la Iglesia Católica y otras religiones como el judaísmo, el islam, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana. Pero también, como un dato curioso, le gustaba mucho el ajedrez. De hecho, fue campeón en ajedrez y era amante del teatro. Así es, le gustaba mucho, de hecho era actor. Pero hay un punto bien interesante, digno de recordar, y es que fue un hombre capaz de perdonar a quien trató de matarlo, y fue algo de verdad muy sentido, porque muchas veces se pudiera hasta llegar a pensar que, bueno, la posición que él asume, no, pero es lo que él transmitió. Obviamente el Papa, pues una figura insigne en Polonia, pero yo diría que es hasta insigne a nivel mundial. Aquí en Venezuela todos sabemos quién fue el Papa Juan Pablo II, e incluso los niños más pequeños saben quién fue el Papa Juan Pablo II, y más ahora que es considerado santo. Sí, canonizado el pasado 27 de abril de este año por 2 milagros que se le atribuyen, uno en el año 2005 y otro en el 2011. Y
Adicionalmente, pues el día 22 de octubre es considerado por la Iglesia el día de San Pablo II. Bueno, vamos ya a entrar en materia de lo que corresponde a visitar el país de Polonia, no sin antes seguir disfrutando de la buena música. Ya volvemos, amigos. Walking and looking through the world. Hermosa canción interpretada por la jazzista polaca Aga Sarian, de nombre Looking Walking Bean. Así es, y continuamos con nuestro programa dedicado a la República de Polonia. Vamos a conocer cuál es su ubicación geográfica. Se encuentra en Europa Central, rodeada por el mar Báltico y el Oblast, de Kaliningrado al norte, al noroeste con Lituania, del lado oeste con Bielorrusia, Ucrania en el sureste y al sur con la República Checa y Eslovaquia, y al oeste con Alemania. El nombre de Polonia se deriva de los polabios, la cual fue una tribu eslavo occidental, y aunque el origen del nombre en sí continúa siendo algo incierto, se podría derivar de palabras polacas como pole, que significa campo. Estas son tierras bajas y colinas bajas que predominan en toda la vasta región, desde la costa báltica a las estribaciones de los montes Cárpatos. En Polonia se habla mayoritariamente el idioma polaco. Es además miembro de la Unión Europea formalmente desde el año 2004. Pero a pesar de ser parte de la Unión Europea, en Polonia aún se sigue utilizando la moneda nacional, el zloty, al igual que en otros países como Inglaterra. Y esto porque, bueno, tienen la moneda sólida en cuanto a su valor en el mercado, y en la actualidad, si no me equivoco, un zloty equivale a 0,24 euros. De hecho, este es un valor agregado que posee la nación polaca, tomando en cuenta lo que este gran país vivió, especialmente en el siglo XX, bajo el asedio de otros países, y que consideramos importante compartir con ustedes. Así es, y de hecho, Polonia fue por muchísimos años un país repartido entre otros. El Reino de Polonia fue formado en el año 1025 y en 1569 formó una alianza con el Gran Ducado de Lituania llamado la Unión de Lublin, y esta alianza colapsó en 1795. Entonces el territorio polaco fue repartido entre Rusia, Prusia y Austria. Y así estuvo por al menos 142 años hasta que logra recobrar su independencia el 11 de noviembre de 1937, fecha que hasta hoy es celebrada como el Día de la Independencia Nacional. Sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue ocupada y asediada por los nazis y por la Unión Soviética. Tiempos bastante difíciles que vivió Polonia, y recordemos que el 1 de septiembre de 1939 la Alemania nazi invade Polonia, y con esto el Reino Unido y Francia le declaran la guerra a los nazis, y es aquí donde se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Polonia logró aguantar el asedio hasta principios de octubre de ese mismo año, o sea, unos cuantos meses, pero luego se rinde ante los nazis. Sí, estos hechos históricos fueron
ciertamente muy lamentables, especialmente porque la ocupación nazi dejó a más de 6 millones de ciudadanos polacos muertos. Esto representa al menos el 21,4% de la población para esos años. Bueno. Muchos edificios fueron también destruidos, alrededor del 80%. Sin embargo, la reconstrucción del país tomó décadas y solo fue culminada ya a mediados de los años 80. Sí, la historia nos recuerda siempre que los regímenes totalitarios solo pueden llevar destrucción. Pero bueno, amigos, vamos a seguir colocando música de artistas polacos para seguir tratando este tema tan importante en la historia de Polonia, que vale la pena que todos conozcan para que se consideren estos tiempos más que nunca lo que en el pasado los regímenes totalitarios, como el de Hitler, de quien por cierto hablamos hace poco en uno de nuestros programas, fueron capaces de hacer en detrimento a la humanidad. Ya volvemos con más, amigos. La melodía de esta canción nos hace recorrer la época disco, ¿no es así, Ana?
Ciertamente hace recordar los años 70 y 80, aunque yo estaba muy pequeña para esa época, hay que decir, ¿no? Bueno, si tú lo dices. Sí, sí lo digo, lo Pero- certifico. La canción que escuchaban se llama Papaya. El nombre de por sí es bastante gracioso. Y como se podrán haber dado cuenta, no tiene letra, pero sí muy buena melodía. Así es, una papaya. Ciertamente una melodía para recordar y conocer Polonia. Ahora bien, en relación con lo que veníamos comentando, la pesadilla no acabó con el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque tras la caída de la Alemania de Hitler, la Unión Soviética se quedó con gran parte del territorio polaco luego de expulsar a los nazis que aún quedaban en el país. Es decir, por un lado los nacionalsocialistas y por el otro lado los comunistas. Se forma entonces en 1945 la República Popular de Polonia, un estado socialista. Y los primeros años del Estado socialista fueron, aun cuando siempre hubo oposición, bastante estables, más aún tras la muerte de Stalin en 1953. Ya para mediados de los años 60, las dificultades económicas se hicieron presentes y ya para 1970 el gobierno, en ese entonces encabezado por Edvard Gierek, realizó algunos ajustes económicos que llevaron los precios de los productos en Polonia a niveles astronómicos. Las protestas públicas eran el día a día durante la década de los 70, parecía el fin del ciclo socialista que se acercaba. Sin embargo, hubo un hecho que frenó en seco a los opositores al gobierno: el nombramiento de Karol Józef Wojtyła como el Papa Juan Pablo II en el año 1978. Esto los impactó y menguó los esfuerzos de la oposición durante al menos un par de años. No es sino en 1981 cuando comienza otra nueva oleada de manifestaciones populares que resultaron en la aprehensión de varios líderes de la oposición. Ya para finales de los 80, en el año 1988, la presión era muy grande contra el gobierno socialista y deciden realizar una mesa de negociación para tratar de solventar la situación del país. Y después de eso, al siguiente año se le permitió a un partido de oposición, Solidaridad, participar en las elecciones presidenciales. En esta oportunidad, Solidaridad gana, por lo que en 1990 el actual presidente Wojciech Jaruzelski renuncia y se convierte entonces Lech Walesa en el primer presidente de la República de Polonia. Y es que conviene decir que estos años finales de los 80, toda Europa fue protagonista de diferentes movimientos que dieron lugar a las revoluciones que cambiaron los sistemas comunistas a los democráticos. Y fíjate la forma, por una mesa de negociación. Claro, los procesos políticos y sociales tienen muchos elementos, pero al final llega un momento en que se sientan todas las partes, ¿no? Eso es la realidad. Sin embargo, evaluar sobre un solo hecho es difícil. Lo cierto es que esa mesa de negociación dio pie para todos los cambios que se vieron en Polonia, al menos en el aspecto político. De hecho, durante el gobierno de los socialistas no se permitió celebrar el 11 de noviembre como fecha de independencia. Solamente pudo ser celebrado por 2 años como Día de la Independencia de Polonia. Luego, esta fecha volvió a ser patria a finales de 1989, después de la victoria de Solidaridad y después de 50 años de nunca haberla podido celebrar mientras estuvieron con el sistema socialista. Bueno, no, y es que hay que creer también, Ana, que en todos los gobiernos, sin excepción, vamos a hablar de gobiernos democráticos, siempre va a existir una oposición. Y Sin además, oposición se llaman regímenes. sí, bueno, de hecho, una de las cosas que proponía esta mesa redonda era la pluralidad en materia de partidos políticos y así también el acceso a los medios de comunicación por parte de la oposición. Bueno, vamos a seguir disfrutando, amigos, de la música polaca y ya regresamos. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, szukają czegoś, co wypełni im czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać.
a latarni świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Y les recordamos, amigos, que pueden hacer uso de las redes sociales y escribir sus comentarios por Twitter, @diplomacia1, y por Facebook, Diplomacia1. Y hoy, estimados oyentes, hemos estado conversando sobre Polonia, conociendo un poco más sobre su historia, las dificultades desde el punto de vista social y político que han tenido, que tuvieron y que incidieron en sus límites geográficos. Además, les anunciamos que vamos a tener con nosotros a dos invitados especiales que vienen de Polonia, en este caso la segunda secretaria representante diplomática de la Embajada de Polonia en Venezuela. Sí, y acompañada del agregado cultural, el señor Bruno Castro, que aunque no es polaco, trabaja de lleno en la Embajada de Polonia en Venezuela y especialmente en lo que se refiere a las actividades culturales, de la cual también les vamos a dar información. Pero antes de seguir con nuestro tema, es momento de publicidad. Fortalve es la asociación civil sin fines de lucro que trabaja para promover el talento nacional venezolano. ¿Te gusta cantar, bailar, escribir o actuar? Con Fortalve descubre las oportunidades que hay para ti. Ubícanos por los teléfonos 0212-635-7807 o 0414-078-3448. También puedes escribir a nuestro correo fortalve@gmail.com, porque Fortalve te apoya para hacer tus sueños realidad. Así es, y si se trata de asuntos legales, en su escritorio jurídico Luis Alberto Rodríguez y Asociados, usted encuentra la asistencia y asesoría legal que requiere, porque somos su solución en materia penal y laboral. Más de 15 años de experiencia lo certifican. Llámenos a los números 283-1301 y 0424-255-9135. Escritorio jurídico Luis Alberto Rodríguez y Asociados, su solución legal. Las asociaciones de cualquier naturaleza requieren de bases claras para su desarrollo. No siempre el mejor amigo es un buen socio. En tu negocio, define roles y funciones. Son tips claves para el buen gobierno de tu emprendimiento. Este es un mensaje de la Asociación Internacional Karol Józef Wojtyła,
Tejiendo redes, construimos futuro. Muy interesante además ese aporte, porque las personas a veces piensan que los TIPS o el gobierno corporativo es un asunto de grandes empresas o de empresas transnacionales, y no, son asuntos que nos interesan a todos, sea una empresa pequeña de 2, 3 personas, sea familiar o no. Y bueno, además hoy que estamos hablando sobre Polonia, pues qué mejor oportunidad que señalar las actividades que hace esta asociación internacional, que además es patrocinante junto con Formación de Talentos Venezolanos de este programa. Así es, y bueno, lo que hemos ya podido compartir con ustedes acerca de Polonia, un poco sobre su historia, un poco sobre todo esto que vivieron durante el siglo XX especialmente, y cómo luego a través de una mesa de negociación logran llegar a acuerdos. Y bueno, hoy en día es un país democrático, muy bien desarrollado y bueno, lleno de muchas bellezas turísticas, por cierto, que vamos a comentar en un ratico, que valen la pena conocer. Que es lo que estaba señalando, que este año se cumplen 25 años de esa mesa de negociación, que significó un cambio muy importante para Polonia. Sí, de hecho ahora el gobierno actual de la República de Polonia tiene al presidente como jefe de Estado y a un primer ministro, además, elegidos por medio del sufragio universal directo cada 5 años. Sí, Polonia, además de ser miembro de la Unión Europea, forma parte de muchas otras organizaciones. Está la OTAN, de la ONU, de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del Grupo de los 6, entre otras que podemos nombrar. Sí. Ahora bien, como parte de lo que nosotros llevamos a los oyentes sobre los países, hablamos siempre de su cultura general. Y qué mejor manera de hablar de la cultura general y el gentilicio de Polonia que a través de sus personajes insignes. Entre las figuras más destacadas de Polonia, además de quien ya mencionamos al principio de nuestro programa, Karol Józef Wojtyła, conocido mundialmente como el Papa Juan Pablo II, está uno de los mejores músicos de la historia, Frédéric Chopin, nacido el 1 de marzo de 1810 cerca de Varsovia, compositor y virtuoso pianista. Así es, y sin duda la calidad y la significación de sus interpretaciones y obras han sido comparadas durante siglos con otras que vienen de otros pianistas y compositores de la talla de Mozart y Beethoven. Sin embargo, amigos, hay que destacar que Chopin alcanzó la fama en Francia, específicamente en París, a donde tuvo que mudarse por la serie de actos violentos y levantamientos que se originaron en Viena y Polonia durante el año 1830. Él allí compuso algunas de sus canciones, pero no muchas de estas son tan famosas como las que sí logró componer luego de su exilio. El talento de Chopin se extendió por toda Europa, pero él realizaba pocos conciertos y por razones de necesidad decide dedicarse a la enseñanza del piano y dejar a un lado los conciertos como artista, pues no le generaban suficientes ingresos. Además, su salud nunca fue la mejor. Y es impresionante cómo un hombre que llegó a vivir tan solo 39 años logró crear piezas tan impactantes que son consideradas obras maestras. De hecho, la última fue El Canto del Cisne, llevada a cabo en un concierto en Londres, Inglaterra, y es una de las piezas más famosas que realizó. Sí, fue muy querido por la sociedad francesa y en Polonia es considerado como un polaco de corazón. Como dato curioso, les comentamos que en su testamento indicó que su cuerpo fuese enterrado en Francia, pero su corazón en la iglesia de Varsovia. También pidió que sus partituras fuesen quemadas. Sin embargo, este último deseo no fue cumplido. Bueno, hasta ahora venimos hablando de personajes reconocidos de origen polaco como el Papa Juan Pablo II, en lo que es el campo de liderazgo mundial. Acabamos de mencionar a Chopin, en lo que es el artista musical, pero también en la literatura Polonia tiene muchas cosas en que destacar, y de hecho con 2 premios Nobel. El primero fue de Henryk Sienkiewicz, y además de sus dotes literarios se destacó por ser un incansable protector de su patria, Polonia por supuesto. Escribió sobre los problemas de los sectores bajos y los campesinos en Polonia y expresó públicamente su descontento con la germinación de la
Poznania, que era la antigua capital polaca, por parte de Rusia, Alemania y el Austria-Hungría, quienes eran en ese momento los que controlaban varias ciudades importantes de Polonia. En 1905 recibe el Premio Nobel de Literatura, el quinto premio de literatura otorgado en la historia y el primer premio que recibía una persona proveniente de Europa Oriental. Entre sus más famosas obras destacan su trilogía Sangre y Fuego, El Diluvio, El Señor de Woldowski, algunas otras como Sin Dogma, El Jorobado de Notre Dame y su más famosa novela Quo Vadis, que fue llevada en múltiples ocasiones a la pantalla del cine. Sí, excelente en los dos, ¿no? La novela de por sí, maravillosa. Además, sí, la novela histórica, sí, ambientada en la época de Nerón. Bueno, podrán imaginarse del emperador Nerón. La imaginación que puede volar leyendo esa película. El libro. Vale la pena mencionar, amigos, también a Robert Lewandowski, quien en la actualidad es el deportista más célebre de Polonia, porque Polonia también destaca en esta área. Con sus 26 años de edad, el futbolista polaco jugó desde esta temporada con uno de los mejores clubes de Europa y del mundo, el Bayern Múnich. Sí, de hecho el 24 de abril del año pasado se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar 4 goles en un partido de semifinal de la UEFA Champions League. Realizó esta hazaña ante el Real Madrid en un partido jugado en el Signal Iduna Park, el estadio del Borussia Dortmund, que es uno de los clubes más importantes de fútbol en Alemania. No, y aunque la temporada de 2013-2014 no fue de muchos éxitos para el equipo, el Borussia Dortmund, de la mano de Lewandowski, logró hacerse con la Copa de Alemania. Además, este jugador se hizo con el trofeo al máximo goleador de la liga alemana con 20 anotaciones. Vamos ahora, amigos, a conocer un poco más de lo que es la música de Polonia y ya volvemos. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tak kolorowe sny, kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny, gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam.
Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień. Sueño de Varsovia, la canción que acabamos de disfrutar, interpretada por Czesław Niemann, que por cierto es el himno del club de fútbol League de Varsovia y cantada por los fans antes de cada partido. Bueno, y contando ya con el mencionado anteriormente Henry Sienkiewicz, son 17 las veces que Polonia ha ganado el premio Nobel. En 4 oportunidades el premio Nobel de Física, en 2 el premio Nobel de Química, 3 veces el premio Nobel de Psicología y Medicina, 5 en Literatura y en 3 ocasiones más el premio Nobel de la Paz. Bueno, ha ganado 17 premios, pero han sido solo 16 polacos los que se han llevado el honor, considerando que María Skłodowska-Curie se llevó el premio en 2 oportunidades. En 1903 el premio Nobel de Física y en 1911 el premio Nobel de Química. Así es, y todos los premios son importantes. Pero cuando hablamos de premios Nobel de la Paz, la cual representa el esfuerzo a favor del respeto y los derechos humanos, tienen como un mayor impacto en la humanidad. Sí, y es que además sobre eso podemos decir que este año el premio Nobel de la Paz fue ganado, por cierto, por la pakistaní Malala y el activista hindú Kailash, que además Malala ha sido la ganadora más joven con tan solo 17 años y además por una causa muy necesaria, el derecho a la educación de los niños sin exclusión. Y creo que hace 2 años sufrió un atentado esta activista. Esto, un paréntesis a propósito del tema de los premios Nobel de la Paz, los más recientes, ¿no? Tiroteada en la cabeza por un talibán hace 2 años. Bueno, pero en el caso de Polonia, Menachem Begin en 1978 obtuvo el cargo de 6º primer ministro de Israel en mayo de 1977. Y negoció los acuerdos de paz del Camp David con el presidente egipcio Muhammad Anwar al-Sadat, por lo que recibieron conjuntamente el Premio Nobel de la Paz, y aunque lo recibió estando en el gobierno israelí, nació en Litvovsk, que es localizada en lo que fue 1918 a 1939 como parte de Polonia, y hoy pertenece a Bielorrusia y es conocida como Brest. Luego tenemos a Lech Walesa, que es un político polaco, antiguo sindicalista y activista de los derechos humanos y cofundador del partido Solidaridad, el primer sindicato libre en el bloque del Este, y es el segundo ganador del Premio Nobel de la Paz en 1983. Por último tenemos a Sir Joseph Ruplat, científico británico de origen polaco, quien llegó a vivir hasta los 96 años. Apenas era conocido del gran público hasta que en el año 1995 recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el arma nuclear. Y Polonia no está solo llena de reconocidos personajes, también de hermosos lugares, una gastronomía muy particular y costumbres muy curiosas. Y vamos a comenzar a conocer su capital, Varsovia, que después de la Segunda Guerra Mundial ha sido prácticamente reconstruida en su totalidad. En el centro se han edificado muchos rascacielos y se planea la construcción de otros, pero el Palacio de Cultura y Ciencia, el recuerdo de los tiempos de Stanley, sigue siendo el edificio que más destaca desde el punto de vista arquitectónico. Es una moderna ciudad en donde se puede hacer también un viaje al pasado, visitando el casco viejo, la Ruta Real, el Museo de Chopin y algunos palacios antiguos y el antiguo gueto judío. Y haciendo más turismo histórico,
se encuentra la pequeña ciudad de Oswiecim, mejor conocida bajo el nombre de Auschwitz, ciudad que fue testigo de uno de los genocidios más grandes en la historia de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial estaba allí el campo de exterminio alemán, donde murieron alrededor de 1,5 millones de personas. Qué fatal. Sí, además, a propósito del programa que hicimos referente a Hitler, pudimos recordar algunos de estos hechos y cómo se sucedieron y cómo llegó al poder y cómo además cae y por qué, ¿no? Y ese señor fue nominado también a Premio Nobel de la Paz. Sí, y además en sus Qué discursos locura. hablaba siempre del amor. Por eso Sí. es que no son solo las palabras, sino el contenido de las palabras y lo que la persona hace. No es nada más lo que digo, sino lo que hago. De hecho, la exhibición en el museo fundado en el lugar del antiguo campo de concentración nos hace ciertamente reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la dignidad de las personas. También de ir a Polonia valdría la pena visitar Cracovia, que es la antigua capital de Polonia y una de las ciudades más hermosas de Europa. En Cracovia, amigos, no solo encanta el ambiente de la ciudad, sino también su arquitectura antigua. Se puede admirar una catedral medieval, un castillo renacentista, iglesias barrocas y un teatro secesionista. Sin embargo, Cracovia no es solo un conjunto de monumentos y museos, sino una ciudad llena de vida, con sus cafés, con terrazas, bares, clubes y restaurantes que se llenan de gente, sobre todo en la época de verano. Además, entre sus bellezas naturales podemos nombrar las montañas llenas de hermosos paisajes y antiguas iglesias católicas y ortodoxas, hechas de madera, y los Tatra, que es la cadena de montañas más altas entre los Alpes y el Cáucaso, con cumbres siempre cubiertas de nieve, laderas escarpadas, valles pintorescos y numerosas albúferas. Qué belleza, ¿no? Provoca Ya yo me estaba imaginando Ya yo estoy en buscando esa pasajes. montaña, con los vestidos rojitos, blancos y negros. Bueno, también está Masuria, que es una región pintoresca de 1000 lagos, convertido en el sitio preferido de los que practican vela, pesca, de los aficionados a las excursiones a pie o en bicicleta, y de los que saben valorar la tranquilidad. Allí se encuentran los castillos del Retzel, Nitzika y Gitziko. Bueno, la pronunciación nuestra en polaco es un poco difícil porque, bueno, es un idioma único y no muy expandido hacia Latinoamérica. También están, amigos, la iglesia barroca de Sveta Pipka y el cuartel de mando del ejército hitleriano durante la Segunda Guerra Mundial, que está ubicada en los bosques cerca del Ketzin, y nos trae a la memoria el pasado histórico de esta región, que aunque no nos guste mucho recordar, a veces vale la pena mencionar, porque estos regímenes totalitarios no pueden repetirse jamás en la historia de la humanidad. No, y además Polonia ha sido ejemplo de cómo se supera de manera positiva todas estas situaciones que, aunque no las queramos, a veces suceden y que no son ajenas a nuestra naturaleza. De hecho, hemos tenido la oportunidad hoy, en este rato que hemos estado conversando, de conocer, por supuesto, su música, que seguimos conociendo, de saber de su historia, de su ubicación geográfica, de las dificultades que ha habido en torno a sus límites geográficos y de todos los movimientos sociales en torno a la política, y a la política desde el punto de vista amplio, como ese sentir en lo social, como esa participación activa del día a día del país en el que las personas viven. Sobre todo como a través de los acuerdos a los cuales llegaron y en la constitución de lo que es ahora un país democrático, logran avanzar y mejorar la condición del ciudadano, tomando en cuenta que en el pasado prácticamente Polonia era como el trofeo de dos potencias en una guerra mundial en la cual pues sufrían las consecuencias de los ataques o las invasiones de ambos países. Tanto del nacionalsocialismo, y en este caso un sistema totalitario liderizado por Alemania, como de el comunismo representado por la extinta Unión Soviética URSS. Pero también
hemos conversado y nos introducimos a la cultura general de Polonia a través de sus personajes insignes, que es una de las cosas que nosotros hemos siempre destacado en los diferentes programas de los países que hemos tratado, cómo las personas representan a su país y cómo el gentilicio se ve y las características de esas personas representadas allí. De Polonia hemos hablado, por supuesto, de Juan Pablo II, también de distintos premios Nobel, del polémico Lech Walesa, que sabemos las dificultades que tuvo, pero la importancia desde el punto de vista económico y social para su país, en todos los movimientos que él liderizó y cómo sentó a las partes en la mesa de negociación. También en deporte, Polonia destaca en ese querido deporte que es el fútbol, y recientemente además todos los oyentes jóvenes que además sean seguidores del fútbol pues lo deben conocer más que nosotros, y en diferentes tipos de música, además de lo que hemos señalado desde el punto de vista turístico, las atracciones turísticas que Polonia tiene para todos nosotros y que a veces uno simplemente ni siquiera se las imagina. Y esta es la idea de promover a los países a través de su espacio de todos los sábados. Que usted no solamente se pueda transportar y conocer un poco de su cultura, sino además ver las distintas posibilidades que hay en cuanto al desarrollo turístico. ¿Por qué? Porque bueno, aun cuando no todos tengan la facilidad de viajar a Europa, sí podemos darnos una idea de lo que puede ser interesante y ayudarnos a crear proyectos de vida, porque se puede ahorrar, se puede invertir en estas experiencias que nos llevamos nosotros y que las cosas siempre nos vamos, cambian. Pues. Uno no sabe, en qué momento el viento va a cambiar. Y además, qué mejor manera de disfrutar un viaje que teniendo conocimiento previo del país al que uno va a ir. Y cómo puede uno planificar un viaje sin saber a dónde va. Y de eso se trata esta ventana que nosotros abrimos para ustedes los sábados y sobre todo cuando hablamos específicamente de un país. Pero hay un punto de la cultura que es esencial y es la gastronomía. Si algo distingue a cada individuo dentro de su grupo social al cual pertenece es su gastronomía. Y es que seguimos recorriendo Polonia y vamos ahora con lo que representa una de las cartas de presentación de un país, como hemos dicho, su gastronomía. Resultando en este caso de la influencia de la comida eslava de Rusia y sus vecinas Ucrania y Bielorrusia, la alemana, la turca, la húngara, la judía y la francesa. Bueno, específicamente se preparan platos contundentes y de sabores fuertes, aunque vale la pena aclarar que no son picantes. Hay muchos platos que podemos degustar que impactan al paladar sin necesariamente decir que tenga que tener pues algún producto picante como un bachaco como de aquí de la selva amazónica, por ejemplo, o como en México. También. Ok, los ingredientes están relacionados con la vida rural por ser un pueblo que tradicionalmente trabaja la tierra y allí predominan platos a base de verduras y productos de la tierra como coles, rábanos, zanahorias y la remolacha que se utiliza bastante en los platos de Polonia. Con esto se elaboran sopas y platos vamos a decir contundentes que permiten aguantar el frío, porque eso es otro factor, Ana Carolina, que influye bastante en la gastronomía, el clima. Y Polonia como país frío pues está lleno de distintos menús, lo que se corresponde con las sopas, que por cierto de esta servidora el plato favorito yo, la sopa en todas sus especialidades. Así es. Además que tenemos en Venezuela mucha variedad de verduras, que eso hace muy ricas nuestras sopas. No, y de ramas también, porque de Polonia. en Europa se pueden hacer y estoy segura de que las sopas polacas deben ser una exquisitez. Sí, cómo no. Pero en Latinoamérica contamos por nuestro clima con el cilantro, con la hierbabuena, el romero que nos da ese sabor. Bueno, ya creo que en la hora de almuerzo yo creo que mejor nos vamos al corte comercial. Sí, vamos mejor a corte porque el hambre llama. Ya regresamos, vamos a comer el micrófono.
Y continuando la publicidad, en su escritorio jurídico Luis Alberto Rodríguez y Asociados, usted encuentra la asistencia y asesoría legal que requiere, porque somos su solución en materia penal y laboral. Más de 15 años de experiencia lo certifican. Llámenos a los números 283-1301 y 0424-255-9135. Escritorio Jurídico Luis Alberto Rodríguez y Asociados, su solución legal. Fortalve es la asociación civil sin fines de lucro que trabaja para promover el talento nacional venezolano. Si cantas, bailas o actúas, comunícate con Fortalve. Descubre las oportunidades que hay para ti. Ubícanos por los teléfonos 0212-635-7807, 0412-078-3448 o escribe a nuestro correo fortalve@gmail.com, porque Fortalve te apoya para hacer tus sueños realidad. Desde la Asociación Internacional Karol Joseph Wojtyla nos hemos propuesto coayudar de manera activa en la divulgación de los valores ciudadanos con proyección local. Fomentar el uso de principios de buen gobierno corporativo para el desarrollo sustentable y la formación de ciudadanía con conciencia universal es nuestro objetivo principal. Visítanos en asociacionaikw.com y síguenos en Twitter @asociacionaikw. Y les recordamos, amigos, que pueden seguirnos por nuestras redes sociales @Diplomacia en Uno por Twitter y a través de Facebook en Diplomacia en Uno. Allí además estamos constantemente colocando información muy valiosa y muy útil sobre no solamente aspectos culturales que favorecen al conocimiento, porque recuerde que Diplomacia en Uno es el programa que enriquece su cultura y en la mayoría de los programas premia sus conocimientos, sino que además aportamos valiosa información sobre las distintas actividades culturales que ofrecen especialmente las embajadas de distintos países establecidas en Venezuela. Sí, interesante información que llevamos para todos nuestros oyentes y seguidores de Diplomacia en Uno, el programa que conecta a Venezuela con el mundo y que se escucha a través de la frecuencia 1340 AM y por la web a través de www.radio1.com.be. Estimados oyentes, hoy hemos estado conversando sobre un interesante país europeo, Polonia. Y antes de irnos al corte comercial, estábamos conociendo un poco más de su cultura y específicamente con relación a la gastronomía. Así es, y bueno, finalmente terminamos conversando sobre las sopas y ya bueno, ahora se acerca la hora del almuerzo y sin duda pues alguna sopa Una tendré propuesta que polaca, comer. puede haber por ahí una receta. Sí, pero además de la información gastronómica que suministramos, también cabe destacar que la bebida más consumida, Las bebidas más comunes en Polonia está Ajá. el té y la el té. cerveza. Bueno, y también el vodka, que además se consumen en vasos grandes. Son de hecho las bebidas nacionales de Polonia. Y específicamente por el tema del frío, el té y el vodka son muy altamente consumidos allá, y yo supongo que la cerveza debe tomarse de una manera distinta a como la bebemos los venezolanos, porque no hará falta enfriarla. No, probablemente, y además seguramente es mucho más espesa la cebada. Y si hablamos de postres, hay que mencionar el Sernik, que no es otra cosa que la conocida tarta de queso. También tenemos el Favorki, propio del invierno, que es una masa de huevos y harina frita en aceite, a la que luego se le echa azúcar en polvo. Y una de las más conocidas es Charlotka, que es un delicioso pastel de manzana. No podemos olvidar algunas formas de expresión que constituyen tradiciones para los polacos. No solamente la cultura de un país se conoce por sus personajes, por la literatura, por la formación política, el deporte, la gastronomía, como hemos señalado, sino que también hay artesanía, festivales de música tradicionales, bailes folclóricos
y celebraciones religiosas. En este caso, Polonia destaca, por ejemplo, la fiesta de los pescadores del Báltico, las de los mineros en Silesia y las grandes peregrinaciones de Pascua. Ana, a propósito de este punto, podemos destacar que los colores tornasolados y el dinamismo de los jóvenes artistas hacen las veces de embajadores de Polonia y el éxito los conduce a la escena internacional, sin duda. Por ejemplo, la mazurka, que es el baile de 3 tiempos, para el que Chopin compuso unas 50 obras para piano, es uno de los bailes más populares de Polonia y uno de los más conocidos en el mundo. Así es, la mazurka propagó su son por Rusia, Estados Unidos, Suecia y Francia. Fue una fuente de inspiración, además, para compositores tan diferentes como Ravel, Debussy o Tchaikovsky. Sí, y hablando de música, vamos a seguir disfrutando de lo que nos trae Polonia y este tema Pucki. En español, Me Voy se llama el tema. Trylowani śliwek lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mech, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Escuchamos el tema de Pucki, una banda de rock alternativo en inglés fundada en 1999 con sede en Varsovia desde el año 2007. Además, si seguimos conociendo los bailes de Polonia, hay otros bailes en su versión clásica o folclórica que pertenecen al patrimonio cultural del país. Entre otros está, por ejemplo, Krakowiak. Como su propio nombre lo indica, es el más importante del folclore
de la pequeña Polonia. Conocido como la polka, ¿no? Ese es otro, de hecho, sí. Todos los bailes tienen sus días de gloria en los festivales de verano y en los banquetes familiares de los albergues tradicionales. Y es que de hecho Polonia, y en eso se asemeja también a Venezuela, en su gusto por compartir las familias y por los bailes tradicionales. De hecho, pertenecer a un grupo folclórico o asistir a los numerosos festivales dedicados al canto y el baile regionales es normal para muchos polacos. Mantenerse unido a las raíces y mostrarlo abiertamente no es exclusivo de personas de cierta edad. Sí, bueno, de hecho, en los países europeos las tradiciones folclóricas no están tan zonificadas como de repente pudieran estarlo en Venezuela, en donde mayoritariamente se escucha el joropo o la música folclórica como tal en algunas partes de nuestro país, en unas regiones. Y sin embargo, en Europa se pueden escuchar alrededor de los países, y Polonia no es la excepción, pero además de eso, no tiene como una clasificación de, como aquí, de los llaneros o de otras tendencias musicales que también están formadas en nuestro país. Sí, tiene bastante particularidad. De hecho, Europa, bueno, además, nosotros somos un país, hablando de Venezuela, que tiene 500 años de historia. Los países europeos tienen más de 2000 años de historia. Entonces, todas esas características, las diferencias en el clima, las diferencias geográficas, hacen pues que su cultura sea muy distinta, muy diversa, y en el caso de Polonia, como hemos señalado, tiene influencia de muchos otros países por razones diversas, las diferentes guerras, los diferentes conflictos políticos, y todo eso influye en la manera de expresión de la gente a través de el arte, la artesanía, en este caso manual, lo que se hace con las manos, lo que hacen también para comer, cómo sirven los platos, qué ingredientes utilizan. Y por eso lo interesante de este tipo de programas, que además, bueno, como hemos comentado en el caso de Polonia, y nunca está de más seguir conversando sobre Juan Pablo II, son muchas las cosas que se pueden decir de él. En este caso hay frases que dicen todo y que es necesario y que nosotros nos vamos a permitir citar. La peor prisión es un corazón cerrado. A propósito de esto, uno puede reflexionar en torno a esta manifestación, a esta expresión de la necesidad de tener nuestra mente abierta. ¿Nuestra mente abierta a qué? A otras culturas, a otras formas de pensamiento, pero siempre con el límite de respeto a los derechos humanos. Y a propósito de eso, también señaló en alguna oportunidad, el respeto a la vida es fundamento de cualquier otro derecho, incluidos los de la libertad. Bueno, es que el respeto a todo parte del respeto a la vida. Es decir, al respetar la propiedad ajena, cuando respetamos los derechos que tiene el otro, digamos, conductas fundamentales en el ciudadano del mundo, pero el respeto a la vida es en todas las circunstancias, en todas las distintas culturas, algo que no debe tener una excepción. Y es otra de las cosas que también analizamos mucho en estos programas, porque respetar la cultura del otro es esencial, pero toda cultura debe partir por respetar los derechos humanos, comenzando por el respeto a la vida. Así es. Pero ¿qué te parece si seguimos escuchando la música y ya volvemos? Z oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochu się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha.
Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest głośno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili to swoje, gdzie wiosna spaliła oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Escuchamos Varsovia del grupo T-Love, una banda de rock polaca formada en 1982. Y a propósito, Ana Carolina, de los pensamientos que comentabas antes de irnos a corte musical, hay uno que es muy importante y llama mucho la reflexión, dicho por supuesto, Juan Pablo II, de quien veníamos comentando un poco. Y su pensamiento era de esta forma: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Así es. Un pensamiento para darle una interpretación bastante amplia. Sí, y además en una frase corta se encierran tantas cosas importantes y que estando en el siglo XXI y hablando, de hecho, el programa pasado hicimos mención a la educación y al tema de una educación para el desarrollo sustentable. Quizá este pensamiento propio del siglo XX se incorpora ahora a este nuevo siglo con la necesidad de que ese desarrollo sea sustentable. Y por supuesto no puede haber desarrollo si no hay paz. Países en conflicto difícilmente puedan alcanzar el desarrollo. Y lo que hemos conocido de Polonia es un ejemplo de eso. Siempre las personas se hallan influenciadas por el contexto histórico en donde se desenvuelven, y Juan Pablo II no fue la excepción. Lech Walesa tampoco, salvando las distancias entre uno y otro, pero como hombres, como seres humanos, al fin dieron mucho para el mundo y mucho para Polonia. De hecho, conversábamos en nuestro programa, hicimos mención a la mesa de negociación que se dio en Varsovia en el año 1989 entre el gobierno comunista y la Unión Sindical Solidaridad. Luego de esas mesas de negociación se lograron las primeras elecciones libres desde la Segunda Guerra Mundial. Se dieron sesiones en las cuales los temas estaban enfocados a la reforma política, al pluralismo, a elecciones libres y donde hubiese pluralismo de partidos, y a también el acceso a los medios de comunicación por parte de la oposición. De eso dio mucho que hablar Lech Walesa, y por supuesto Juan Pablo II fue referencia en la lucha contra los sistemas totalitarios, en este caso el comunismo. Bueno, como decía hace ratico, un país democrático se caracteriza primordialmente por la composición de gobierno y oposición. Sí. Evidentemente no podemos llegar a un punto en el cual solamente exista un punto de vista, y parte de lo que es la democracia, y lo colocábamos hasta hace poco en nuestras redes sociales, el ser democrático es aceptar y respetar las opiniones de los otros aun cuando no estemos de acuerdo. Obviamente siempre bajo un marco de respeto y siempre bajo el seguimiento de las leyes y las normativas que rigen una sociedad. Sí, que además no nos podemos quedar a un lado, es decir, el ser democrático no es un sistema de gobierno que está separado de mí o en un punto abstracto de la sociedad. El ser democrático es el ejercicio ciudadano del día a día, donde el individuo, en conocimiento pleno de sus derechos y obligaciones, las ejerce en el límite de del respeto del derecho al otro.
Eso es la democracia, ese es el sentido de ser democrático, no simplemente de ir a votar de manera periódica o de que haya un grupo de partidos que deciden una cosa u otra. Nosotros como individuos en un sistema democrático formamos parte activa de ese sistema. Y además, un poco de eso también pudimos conversar el sábado pasado cuando recordábamos al maestro Andrés Bello, que de hecho hoy 29 de noviembre es el día de su natalicio, y que a propósito de eso en Venezuela es el día del escritor, precisamente por celebrarse el natalicio un día como hoy del maestro don Andrés Bello. Así es. Bueno, amigos, recuerden que pueden seguirnos por las redes sociales, Twitter, @diplomacia1 y Facebook, Diplomacia en 1. Y hacer sus comentarios, y además estamos abiertos a trabajar cualquier tema cultural que ustedes puedan querer escuchar. Sí, y con nuestros invitados del día de hoy que les hemos anunciado, vamos a tener la oportunidad de conocer diferentes puntos en relación a Polonia. Por supuesto, las relaciones bilaterales entre ambos países, que es un tema de interés para todos los venezolanos. También vamos a conocer, de hecho, qué tienen a bien decirnos en relación con las celebraciones en torno a los 25 años de la mesa redonda que hemos conversado tanto, y además de los 10 años que cumple ya Polonia dentro de el sistema de integración de la Unión Europea. Hay que recordar que la Unión Europea constituye un sistema de integración donde diferentes países que luego de múltiples guerras, de años de diferencias, decidieron el siglo pasado poner fin e iniciar un proceso para el desarrollo a través de la paz. Y desde las palabras de Juan Pablo II se ven reflejadas en ese proceso que siguió la Unión Europea. Y además sus acciones, Ana Caterina, porque como lo decíamos al inicio del programa, Juan Pablo II fue un peregrino y además logró unir la paz entre las distintas religiones. ¿Sí? Eso fue un hecho apoteósico además. Y además la cultura es muy importante, y es por eso que también vamos a conocer cuál es la oferta cultural que tiene para nosotros la Embajada de Polonia en Venezuela. Porque de hecho tuvimos, tenemos que decirlo, la oportunidad de compartir con los representantes diplomáticos que vienen a nuestro programa hoy en Euroscopio, en la exposición de cine de la Unión Europea, en donde participa Polonia también con películas. Ellos participan, creo que en el ciclo de cine judío. Ajá. En todo caso también, pero eso lo vamos a saber con nuestros invitados al regreso. Baśka miała fajny biust, a nie styl, a Zośka coś, co lubię. Ela całowała cudnie, nawet tuż po swoim ślubie. Z Kaśką można było konie kraść, chociaż wiem, że chciała przeżyć ze mną swój pierwszy raz. Magda zło, Jolka mnie zagłaskałaby na śmierć, a Agnieszka zdradzała mnie.
Y ya tenemos con nosotros a nuestros invitados del día de hoy, la señora Milena Lukasiewicz, quien ocupa el cargo de Política, Economía y Cooperación como segunda secretario, y el señor Bruno Castro Benito, representante de Asuntos Culturales de la Embajada de la República de Polonia en Venezuela. Sean ustedes bienvenidos. Hola. Bienvenidos a su programa Diplomacia en Uno. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos estado conversando el día de hoy sobre la República de Polonia. Hemos brindado a nuestros oyentes interesante información que tiene que ver con puntos históricos, culturales de la República de Polonia. Sin embargo, hay algunas otras inquietudes que queremos conversar con ustedes. Sabemos que la República de Polonia tiene una actividad intensa en el ámbito internacional. De hecho, forma parte de importantes organizaciones de la comunidad internacional, tales como la OTAN, la organización que es del Atlántico Norte, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el G6, entre otros. E igualmente forma parte del mecanismo de integración regional conformado por la Unión Europea. A propósito de esto, ¿cómo se preparó y cómo se prepara Polonia para la celebración de todo el transcurso de este año 2014 de los aniversarios en torno a los 25 años de las negociaciones de la Mesa Redonda, así como los 15 años de la entrada de la OTAN y 10 años de la entrada de la Unión Europea? Bueno, este año 2014 es muy importante para todas las embajadas de Polonia en todo el mundo, porque tenemos estos 3 aniversarios muy importantes. Y en transcurso del año hemos tenido varias actividades que servían para conmemorar estos aniversarios. Bueno, uno de los más importantes para nosotros son 25 años de la transición pacífica hacia la democracia, que en los años 90 ocurrieron varios acontecimientos, entre ellos Mesa Redonda, las negociaciones de Mesa Redonda, cual ha permitido el cambio de sistema en Polonia, y se llevaron a cabo primeras elecciones libres el día 4 de junio. Durante este año hemos organizado varios eventos cinematográficos. Se estrenó en Venezuela una película que cuenta toda esta historia. Wałęsa, un hombre de esperanza, la película que sigue en los cines Paseo, todavía se pueden ver hasta el final de este mes. Presenta la vida de Lech Wałęsa, una persona muy importante en estos cambios democráticos, y cómo se llevó a cabo el cambio, y también los espectadores pueden ver cómo era Polonia entonces. También en este aniversario aprovechamos para mostrar en Venezuela otras películas del director Wajda, quien es director de la misma película Wałęsa. Junto con Gran Cine hemos organizado un ciclo de películas de Andrzej Wajda. Las películas cuentan también un poquito de historia de Polonia de estos tiempos. Yo era todavía pequeña para acordarme muchos detalles de esta época, pero hay unos momentos que me sorprendían cuando iba con mis padres, por ejemplo, a comprar comida, y había limitaciones de comida que pasaban en este momento. Y bueno, tengo que decir que desde entonces, estos 25 años, Polonia ha cambiado mucho. El bienestar de los ciudadanos ha subido, y hoy en día vivimos en otra realidad realmente. También tuvimos actividades para celebrar 10 años del ingreso a la Unión Europea. Este cambio para Polonia ha permitido dejar a conocer a Polonia como un destino turístico también, porque anteriormente, incluso en Europa, no era un primer destino que los turistas tomaban para pasar sus vacaciones, y sé que ahora hay varios venezolanos que también están aprovechando para conocer este hermoso país tan diferente de Venezuela.
Este año también coincide que nuestro primer ministro ha ocupado un cargo importante en la Unión Europea. Es como coincidencia que 10 años después Polonia, como miembro fuerte y estable de la Unión Europea, ocupa un cargo de presidente del Consejo Europeo. Quien tomó, él tomó este cargo el diciembre, así que vamos a ver los resultados y a ver algunos cambios el año que viene. Ciertamente muy interesante, y de hecho, a propósito de esos 25 años, los convulsionados años finales de los 80, específicamente en 1989, Polonia fue protagonista de muchos de los cambios que se dieron en la Europa central y, por supuesto, la transición de los sistemas comunistas totalitarios a una democracia, y se ve entonces los resultados con lo que usted está señalando. Especialmente cuando hablamos de los resultados producto de la negociación, de lo que es unir esfuerzos por llegar a acuerdos desde diferentes puntos de vista, y creo que eso es la base para cualquier progreso. Cambiando un poco el tema, hablábamos hace rato con nuestros oyentes sobre el gentilicio polaco y cómo su cultura general se encuentra representada en personajes insignes. Entre ellos, por supuesto, destaca Karol Józef Wojtyła, nombre del Papa Juan Pablo II. Con relación a él, nos gustaría compartir con nuestros oyentes las actividades que se han desarrollado en Polonia, en Venezuela, a través de su embajada, vinculadas con la canonización durante este año de Juan Pablo II y la celebración de su día el 22 de octubre. Embajada de Polonia, para celebrar el día de este polaco tan importante, porque hay que destacar que toda Polonia, todas las generaciones, todas las edades admiraban Juan Pablo II como Papa, y ahora nos queda un recuerdo, y ahora como es santo se le dio más importancia. Para conmemorar su canonización, Embajada organizó el 22 de octubre de este año una ofrenda floral a la estatua de Juan Pablo, que no sé si los oyentes saben que en Chacao, en Rosal, realmente entre Chacao y Rosal, se encuentra una estatua de Juan Pablo II, y ahí organizamos una ofrenda floral junto con el alcalde de Chacao, y invitamos todos los que querían acudir a este evento, cuerpo diplomático, representantes de autoridades locales y nacionales. Y también nos acompañó unas piezas musicales gracias a la Orquesta de Chacao. Por supuesto, el invitado especial fue el nuncio apostólico que está aquí en Caracas. Excelente. Y bueno, esperemos que esta ofrenda va a formar parte del programa anual de Alcaldía de Chacao, y vamos a poder continuar cada año con esta conmemoración. Seguramente si los oyentes no lo sabían, pues ya lo saben, y adicionalmente nosotros en nuestro programa vamos a ser difusores de todas estas actividades. Sabemos por supuesto que Juan Pablo II es un gran líder y se formó en el siglo XX, cambió muchas cosas, de hecho procuró las relaciones entre las diferentes religiones, y además por eso además se conoce como el Papa Peregrino, que viajó por más de 140 países. Vamos, antes de continuar, a escuchar un tema musical y ya volvemos.
La canción que disfrutábamos se llama Al Cielo y era del grupo Blue Café, un grupo musical polaco de jazz, soul e influencias latinas. Esto es una banda que fue formada en Łódź en 1998 y tuvo singles exitosos consecutivos en Polonia y bueno, los compartimos con ustedes en nuestro programa de hoy dedicado a la República de Polonia. Por supuesto, la música siempre ayuda a llevar a los oyentes a el lugar del cual estamos conversando. Otro de los puntos que también es interesante y tiene que ver con las relaciones bilaterales entre ambos países. Y eso en especial interés que tiene para nuestros oyentes conocer de la voz de ustedes los representantes diplomáticos de Polonia y Venezuela sobre el marco de las relaciones bilaterales entre ambos países. Sabemos que algunos años estuvo un poco distanciado, sin embargo, ya desde el año 96 en adelante pues se ha mantenido una relación bastante activa. Bueno, las relaciones entre Polonia y Venezuela en los últimos años se están desarrollando de una manera muy satisfactoria para ambos países. Es importante destacar que en 2013, en enero de 2013 se firmó un acuerdo muy importante, acuerdo marco cooperación entre nuestros cancilleres. Este acuerdo da base para desarrollar cualquier tipo de relaciones económicas entre nuestros países, en el sector escogido por ambas partes. Y hace que hay varias empresas que, aprovechando este acuerdo, se están poniendo en contacto con nosotros y también con Venezuela para poder cooperar en la área económica. El año pasado hemos celebrado un aniversario redondo de nuestras oficiales relaciones que se establecieron en 1933. Pues ya este año son 81 años de relaciones oficiales, relaciones diplomáticas. Con esta oportunidad hemos publicado un folleto histórico en ambos idiomas, en polaco y en español, donde se encuentra toda la historia, todas las personas que se cruzan entre las fronteras de Polonia y Venezuela. Hay entre ellos personas famosas, por ejemplo, campeón Rubén Limardo, esgrimista, gran campeón de Venezuela, entrena y vive en Polonia desde hace unos años, entrena en un club de la ciudad de Łódź y he comprobado que habla muy bien polaco, entonces él es un ejemplo muy visible de buenas relaciones entre Polonia y Venezuela. Pero también, viendo un poco la historia, en los años 70 hubo una migración bastante significativa de unos profesores, unos músicos, ahora son profesores, pero entonces eran músicos, que han venido para un simple intercambio a Venezuela. Y resulta que les gustó bastante y siguen desde entonces trabajando como profesores en Funda Musical. Creo que primero fueron a Maracaibo, pero están un poco en Maracaibo, un poco en Caracas, y tenemos esta gran tradición musical que compartimos con Venezuela, porque sabemos que aquí es muy importante la música, y también en Polonia, porque seguramente que saben algunos nombres famosos tipo Chopin que han hecho historia musical de Polonia. También es muy importante saber que Embajada está desarrollando su red de cónsules honorarios. Hasta ahora tenemos en Venezuela 2 cónsules honorarios. Son personas de nacionalidad venezolana o compartida venezolana y polaca, pero no son funcionarios de la embajada y nos ayudan a atender el público con cualquier cuestión cultural o cualquier cuestión consular también. Hace 2 semanas hemos inaugurado el más nuevo consulado por la mar, Isla Margarita, y tomó posición el nuevo cónsul honorario, el señor Osvaldo Darón. Así que si están en Margarita y tienen algún problema, ya pueden acudir a él y él nos pasa información.
Interesantísima toda esta información, por supuesto. El folleto histórico, nos gustaría además saber dónde lo podemos conseguir. Y obviamente, bueno, ciertamente como usted señaló, Venezuela se destaca también por su amor a la música. El sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela ha dado mucho de qué hablar en el mundo. Y obviamente tendrá influencia, por supuesto, de músicos polacos que además hemos disfrutado a lo largo del programa de hoy. Además, este programa, Diplomacia en Uno, se concibe, entre otras cosas, como una ventana de información entre las embajadas establecidas en Venezuela y nuestros oyentes, por cuanto hay muchas actividades culturales interesantes a las cuales no se le da suficiente difusión. Además de que ustedes cuentan con este espacio no solamente el día de hoy, en la cual les agradecemos su presencia, sino permanentemente para nosotros difundir todas las actividades culturales que tengan ustedes durante todo el año. Y en este sentido, quisiéramos preguntarles qué programación tienen para compartir con el pueblo venezolano en lo que queda de año y si ya tienen una programación para el próximo. Hola, ante todo agradecerles por esta difusión que hacen de las actividades de las embajadas y aclarar al público que aunque yo tenga acento español, que no se puede negar, también trabajo para la Embajada de Polonia, soy el encargado de asuntos culturales. Por responder a la pregunta, en estos días, para que los oyentes puedan actuar rápido e incorporarse a la programación, hay una película polaca muy famosa que se llama Ida, y está formando parte del Festival de Cine Judío de Caracas. Esta es una película que está ganando bastantes premios en Europa, está nominada a los premios del cine europeo, y entonces durante esta próxima semana aún van a tener la oportunidad de verla. Es una película en blanco y negro bellísima. Dentro de este Festival de Cine Judío hay otra película polaca que se llama En la oscuridad, y esta fue candidata a los premios Oscar en 2011, llegó a estar nominada. Es una película de Agnieszka Holland. Y una tercera oportunidad de ver cine polaco, como ya comentamos anteriormente, es la película de Wałęsa, o Walesa, como pronuncian aquí, que todavía sigue su trayectoria comercial en los cines, pero deben darse prisa, porque ya hace más de un mes que se estrenó. Otra actividad prevista para las próximas semanas, y que es una buena oportunidad para que los oyentes se acerquen a Polonia y conozcan más de este país, será los días 11 y 12 de diciembre en la Casa de las Primeras Letras, en el centro de Caracas. Habrá una feria internacional decembrina con varias embajadas que van a participar, 15 o 16 embajadas de diferentes países, y el único país europeo que estará representado será Polonia. Entonces allí tendremos diferentes productos polacos, folletos, información y música, y también los bailes del grupo de la famosa Nina Nowak, la maestra de ballet que nació en Polonia, lleva ya varias décadas en Venezuela. Pues alumnas suyas también interpretarán danzas polacas en esta feria. Y otra actividad a la que todavía llegan a tiempo es la última de las conferencias que organizó la embajada, una serie de conferencias sobre cine polaco, también apoyando este mes en el que hay tanto cine en Polonia. Durante los últimos miércoles, el señor Nelson Cordido, que es un experto cinéfilo, ha estado recorriendo la historia del cine polaco con fragmentos de las películas, es decir, no era solo teórico, sino que explicaba, se veían las imágenes. Y esto se realiza en la librería Lugar Común de la Plaza Altamira, y la última de estas conferencias va a ser pues este próximo miércoles 3 de diciembre a las 7 de la tarde en Lugar Común. La entrada es gratuita y están cordialmente invitados. Bueno, amigos, ya lo saben, bastantes actividades para disfrutar en familia. Yo tengo una pregunta antes de despedirnos a la señora Milena, y es ¿cómo ve usted el gentilicio venezolano, vamos a decir, en las cosas que generalmente la sociedad gusta de hacer en sus ratos libres, en lo que son las costumbres, en comparación con el gentilicio polaco? Es decir, específicamente, ¿qué semejanzas encuentra usted después de estar aquí en Venezuela por 3 años, y que esperemos que esté por mucho tiempo más, en esta conducta social que nos identifica un poco como pueblo? Porque estando Polonia muy lejos de aquí,
por las diferentes circunstancias históricas, no hemos tenido la oportunidad de conocer mucho sobre el pueblo polaco, más allá de la historia y de todo lo que sabemos que, bueno, lamentablemente sufrió para ser ahora el gran país que es. Bueno, por supuesto estamos muy lejos en el mapa, pero me parece que no estamos tan lejos de lo que pensamos. Creo que la gente de Polonia, en la primera impresión, parecen un poco distantes, pero cuando uno conoce mejor se da cuenta que tenemos mucho en común, la calidad, la hospitalidad, también la celebración de comidas en familia. La familia es muy importante para Polonia y me di cuenta que en Venezuela también es un elemento muy importante, y creo que en este sentido somos muy semejantes. Y también celebración, fiesta. Ya saben que aquí tienen su bebida nacional, que es ron, nosotros tenemos vodka, y estoy segura que si juntamos los dos, la fiesta no va a terminar nunca. Aquí hay muchos venezolanos que aman el vodka, comenzando por nuestro operador. Estoy segura. Señor aquí Bruno. pueden conseguir, pueden conseguir en Venezuela un tipo de vodka polaco, solo uno he visto, que se llama Belvedere. Es una vodka de lujo, pero sí se consiguen en tiendas. Bueno, con toda seguridad vamos a hacer la cata. Y además que sabemos que es una bebida típica del pueblo polaco. Señora Milene, señor Bruno, encantados de haberlos tenido con nosotros. Falta que nos digan algo, las redes de ustedes, dónde los podemos ubicar, dónde los oyentes pueden conocer, y nuevamente, si se les fue un dato, saber a dónde pueden ir al cine, la feria decembrina. Vamos a escucharla. Sí, precisamente en la página web pueden encontrar el folleto histórico al que se hizo mención anteriormente, en el que se repasan los 81 años de relaciones, no solo los 81 años de relaciones diplomáticas, sino incluso los antecedentes de relaciones entre los dos países, de polacos que vinieron a Venezuela, venezolanos a Polonia. Todo esto pueden encontrar la versión en línea en la página web, tomen nota, que es caracas.msz.gov.pl. Lo tienen en 3 idiomas, en polaco, en español y en inglés, así que cada uno puede encontrar como más le guste y pueden practicar el idioma. Además, en las redes nos pueden seguir nuestras actividades en Facebook, Embajada de la República de Polonia en Caracas, y también en Twitter, @PL en Venezuela. Repito, PL, que es la abreviatura de Polonia, en Venezuela, todo seguido. Y como les decíamos, la feria decembrina, por si no les quedó claro el dato, será 11 y 12 de diciembre en la Casa de las Primeras Letras, en el casco histórico de Caracas. Excelente, además, locación. Como usted señaló, estamos lejos quizás geográficamente, pero muy cerca en costumbres, en cultura, y además programas como este y la disposición de ustedes permite que esas cercanías lleguen más al oyente. La radio tiene esa magia, la radio está cercana al oído de las personas, y para eso está el programa Diplomacia en Uno. Muchísimas gracias por venir, y bueno, esta es su casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y estimados oyentes, ya llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, dedicado a la República de Polonia. Tuvimos la grata oportunidad de contar en nuestro programa con 2 representantes de la Delegación Diplomática de Polonia en Venezuela, quienes nos brindaron muchísima información en materia cultural y de todas las actividades que adelanta Polonia en Venezuela para todos nosotros. Bastante interesantes por demás, y por otro lado tuvimos la oportunidad de hacerlos transportarse a este hermoso país. Conocimos un poco de su turismo, de su gastronomía y especialmente de su gentilicio. Vamos a despedirnos con una canción del género rock del grupo ONA, de estilo heavy metal, formada en 1994, Cuando me digo basta. No sin antes recordarles que este programa llegó a ustedes con Gregory Ermitano en los controles, en la asistencia de producción nuestro querido Alvarito Acosta, en la producción general y conducción del programa quienes les hablan, Andreina Baroni y Ana Carolina Zambrano, todos bajo la dirección del Dr. Romer Hill. Chau, chau. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem,
że to już niedługo. Kiedy odejść zechce stąd, wtedy wie, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać. Nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu to, co chcę. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już? Nie chcę żałować żadnych chwil, chociaż wiem, że nie było kolorowo. Nie chcę zostawić żadnych łez, chociaż wiem, że czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. Całuję z ciebie cały blask, o tak. Powoli zamknę w sobie przyszłość, pytając ciebie raz po raz. O nie, czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już bez żalu? Nie. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już? Nie. Este programa llegó a ustedes bajo el patrocinio de las asociaciones civiles sin fines de lucro Karol Wojtyla y Fortalve, Formación de Talentos Venezolanos. Radio 1, 1340 AM, presentó Diplomacia en Uno. Ha sido una producción y moderación de la licenciada en Educación Andreina Baroni y la abogada internacionalista Ana Carolina Zambrano. Será hasta el próximo sábado, entre 6 de la tarde y 8 de la noche, por Radio 1, 1340 AM, la emisora que uno quiere.